Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a ver la segunda unidad de esta materia, referida al examen mental. Pero también tengan en cuenta que hoy, viernes 10 de mayo, tienen la evaluación de la primera unidad. Así que las preguntas del quiz las tienen disponibles en la plataforma de Moodle. Espero que ya hayan presentado y si no lo han hecho, que estén viendo este video todavía a tiempo para hacerlo. Allí tienen las instrucciones, las indicaciones y las preguntas del quiz referidas a la unidad 1. Ok, en relación a esta unidad 2, les decía, es sobre los procesos psicológicos del examen mental. Los que vamos a ver, que van a ser varias sesiones, aproximadamente 4 o 5 sesiones, ya iremos viendo cómo se va desenvolviendo. Los procesos del examen mental son varios. Se los muestro. Tenemos progresivamente les voy a ir explicando uno a uno. La identificación del paciente, la apariencia, actitud, conciencia, orientación, atención, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, psicomotricidad, afectividad, juicio de realidad y conciencia de enfermedad. Como les dije, a lo largo de estas 4 o 5 clases que tengamos sobre el examen mental, vamos a ir progresivamente desarrollando cada uno de estos procesos psicológicos. Y para motivos de la evaluación, lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a tener la evaluación de la parte 1 de la unidad y luego la evaluación de la parte 2. En su plan de evaluación tienen las fechas para ello. Igual lo iremos chequeando. Ok. En relación al examen mental, ¿qué es eso del examen mental? Una forma de verlo es sencillamente compararlo con el examen físico. El examen físico es aquello que llevan los especialistas de la parte médica. Para cualquier paciente que llega a la consulta le realizan un examen físico. Le toman la tensión arterial, la temperatura, revisan su abdomen y cualquier otro elemento que ellos consideran dentro del examen físico. Y en algunas ocasiones, no sé si han observado, que ellos realizan una nomenclatura específica que solo ellos entienden, donde reportan qué encontraron en ese examen físico. Bueno, nosotros los especialistas de la salud mental, entiéndase psicólogos y psiquiatras, realizamos un examen, lo que se llama un examen mental, que vendría a constituir el estudio de esas funciones psíquicas, como se les llama, para explorar la sintomatología del paciente que bien esté hospitalizado en algún tipo de institución destinada para ello o que acuda a nuestra consulta. El examen mental no se realiza con base en un cuestionario donde usted sienta al paciente y le va preguntando: 1, ¿cuál es su nombre? 2, ¿qué día es hoy? 3, vamos a ver cuál es la apariencia que tiene usted hoy en esta entrevista. No se realiza de esa manera. La forma como lo iremos viendo es para que ustedes tengan la información de cómo se explora cada uno de estos aspectos, se trata de más o menos mantener el orden en que se va presentando en
en el paciente, o la forma como lo vamos observando, pero realmente es un orden más que todo guía, porque el orden, el paciente viene todo completo con su ser, con su persona, y usted no puede, como quien dice, ya va, un momentico, ahorita te estoy explorando el lenguaje, vamos a ver cómo es que hablas. No, sino que él va dando simultáneamente lenguaje, afectividad, pensamiento, habla de sí mismo, habla de su enfermedad, habla de lo que le está aconteciendo en ese momento. Entonces, evidentemente la construcción del examen mental, usted puede ir tomando notas en esa conversación que realice con el paciente, pero se realiza posteriormente, luego que ya la persona se retira, es que usted se sienta a, como quien dice, escribir ese párrafo, ese bloque donde desmenuza cada uno de los procesos que iremos viendo a lo largo de estas clases destinadas al examen mental. Porque bueno, a través del examen mental es una aproximación, un acercamiento que usted tiene al paciente, que es importante que cree un clima de confianza para que esa persona exprese qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pensando, qué es lo que le aqueja y por el motivo que está en ese momento con usted consultándose. Entonces se dice que es un encuentro intersubjetivo entre el paciente y el terapeuta o el especialista de salud mental al que lo esté asistiendo, en el que van emergiendo esos estados de conciencia, estados afectivos o el comportamiento también que va mostrando durante la entrevista. Entonces, bueno, a lo largo de estas clases vamos a ir viendo uno a uno en qué consiste estos elementos que exploramos. El día de hoy vamos básicamente a revisar los primeros 4, que serían identificación, apariencia, actitud y conciencia. En relación a la identificación, todo examen mental comienza denominando a la persona que estamos atendiendo, que es lo que les coloca acá como rol. Rol, generalmente uno coloca paciente, pero por ejemplo, si usted está atendiendo a una persona en un ámbito escolar, si usted es el psicólogo o la psicóloga de orientación de una institución educativa, sea a nivel infantil o juvenil o universitaria, usted colocaría estudiante, ¿sí? Se tiene que ir adecuando a la institución, al lugar donde usted está atendiendo. O si de repente usted es psicólogo laboral, entonces, bueno, sería la denominación que le den en esa institución al personal, empleado. Si es, por ejemplo, una universidad está atendiendo a un docente, bueno, profesor, sí, eso va, usted se tiene que ir adecuando al lugar. O sea, a eso es lo que nos referimos acá como rol. Luego, siempre yo voy a seguir con el ejemplo de paciente. Paciente, género, paciente femenino o paciente masculino. Tan sencillo como eso. Edad, ¿qué edad tiene esa persona? Paciente femenino de 28 años de edad. Eso es la identificación, ¿sí? Aquí no se coloca nombre, no se coloca porque esto es ya cuando estamos en el examen mental. Hay otro apartado dentro de la historia clínica donde usted ya va a haber recogido los datos personales del paciente. Pero esto es para dar inicio al examen mental. ¿Ok? Entonces tenemos, como quien dice, el primer rubro de quién, para tener una contextualización de quién estamos hablando. ¿Okay? Si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es un anciano, tener
esa ubicación. Empezamos a escribir la apariencia de esa persona. Entonces tenemos paciente masculino de 38 años de edad y seguimos. Todo esto coma. Biotipo. Esto se les trae más de modo referencial el biotipo, porque realmente es decisión del especialista si quiere hacer referencia al biotipo o no. El biotipo, hay diferentes formas de clasificarlo. Ustedes, si ya vieron la materia de personalidad, lo revisarán allí con más detalle, que son los estudios que hizo Kretschmer, Sheldon y esos investigadores que en algún momento, un poco buscando a qué asirse para entender un poco mejor las enfermedades mentales, decidieron hacer estudios físicos de la constitución corporal de los pacientes, a ver si eso les arrojaba algún tipo de luces en relación a las características psíquicas de los mismos o afectivas. Por eso ahí estas teorías tienen el biotipo y el psicotipo, o sea, trata de relacionar como que los dos. Un ejemplo es, por ejemplo, el utilizado por Kretschmer, ¿sí? Por acá tengo el libro de Kretschmer, donde él detalla todas las investigaciones que realizó, medidas antropométricas, tiene fotografías del análisis que hacía de las personas y la comparación, el perfil, la forma del cráneo, el rostro. Bueno, aquí está la forma de la cara, si es ovalada, como más rectangular, y así sucesivamente. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, él dividía el biotipo en lectosómico, atlético y pícnico. El lectosómico son personas con características como más alargadas, brazos largos, piernas largas, delgado, tronco angosto, hombros delgados, angostos. El atlético vendría a ser como que características más como cuadraditas, un poco más ancho, el tronco más ancho, hombros, espalda ancha. Es el biotipo característico o el ideal dentro del ámbito de muchos deportes, y por eso le llamó atlético. Y el pícnico, que son personas que tienen como más propensión a la acumulación de grasa corporal en el abdomen, en los brazos, entonces tienen, como quien dice, los brazos más anchos, las piernas también, y bueno, él trató de relacionar que los lectosómicos son personas de repente más tímidas, que tienden a pensar mucho, a detenerse, es como que su elemento predominante es el pensamiento, la recurrencia del pensamiento. Los atléticos como con más propensión a la impulsividad, a cosas bien como explosivas, entonces pueden tener más a trastornos de conducta, de control de impulsos. Y el pícnico, suelen ser personas, según la observación que él realizó, personas más amigables, alegres, sociables y con más propensión como que hacia la expresión afectiva. Entonces es importante, ¿sí? Luego a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que no hay biotipos como puros en cada uno, sino que puede haber muchas veces combinaciones y que no de manera exclusiva expresan las características afectivas o psíquicas que les señalé. Pero era como esa hipótesis inicial, y es una forma también de nosotros ir observando a ver si coincide o no coincide con estas tipologías, como la de Kretschmer, la de Sheldon, que también tienen su forma de clasificar y de ordenar y poner como con un sistema. Entonces, eso en relación al biotipo. Si quieren especificar, pueden colocarlo o no es algo indispensable.
Lo que sí se ha observado es que de repente se notan más algunos tipos de biotipos en algunos trastornos o en otros. Ajá. Siguiente característica que es importante observar, la facies, que es la expresión facial. Y les coloqué la musculatura facial y la mirada. En relación a la musculatura, bueno, si está ceño fruncido, como que esa frente también fruncida, o si más bien la persona está, se nota con expresión facial abierta, o si su facies es más bien así como decaída, ojos caídos, que se nota en su expresión facial, y bueno, combinado con la mirada, sí, también, si hace contacto visual, si no hace contacto visual, si la mirada es más bien huidiza o no huidiza, sino simplemente no está focalizada la mirada hacia algo en específico. Esos también son elementos que ustedes pueden reportar. Hace contacto visual, no realiza contacto visual. ¿Okay? Acá en el porte, que es el otro elemento que podemos explorar en la apariencia, estos son como que guías. Características de la vestimenta, si esa vestimenta está acorde a su género, a su edad y al contexto en el que se encuentra. Si está acorde, uno coloca vestimenta acorde a edad, género y contexto. ¿Ok? Si no está acorde, se coloca también, o sea, se reporta. Y colocamos otros datos en caso de que haya elementos llamativos. Por ejemplo, había una estudiante que me preguntaba, ¿se dice si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si usa un vestido largo, si tiene un vestido corto? Dependiendo, o sea, dependiendo de lo mismo que les decía anteriormente. Si eso es acorde al contexto, no tienes por qué reportarlo, porque ya dijiste que era una vestimenta acorde al contexto. Pero si de repente una persona que tú estás atendiendo en un lugar de trabajo y se te apareció con traje de baño y una batica de playa encima, es así como que, bueno, acude a la entrevista y describe con vestimenta, traje de baño y vestidito de playa, por decir algo. Pero si no hay algo llamativo al respecto, no es necesario describir, vino con una camisa blanca, no es algo que aporte a la comprensión, tienen que ver eso, aporte a la comprensión de el estudio psicológico que estamos haciendo de esa persona que tenemos al frente. Porque recuerden que este examen mental no es solamente para nosotros, sino que se lo puede leer otro especialista. Si nosotros luego referimos a esa persona a otro especialista, por ejemplo, si es un niño, lo podemos referir a un terapeuta ocupacional, un psicopedagogo, un terapeuta del lenguaje. Es importante que esa persona vea qué fue lo que nosotros observamos en esa primera entrevista para que vaya o a un psiquiatra también, a otro especialista. Aquí dice, por ejemplo, peinado. Por ejemplo, si esa persona está despeinada, bueno, despeinada. Y si es necesario describir qué tan despeinada, o si tiene algún corte de pelo específico, si es un corte de pelo acorde, como quien dice, a su género, su edad, tampoco es necesario reportarlo. A menos que, como les digo, no sé, tenga un mechón de cabello amarillo, otro azul, otro rapado por aquí, cosas así, como quien dice, que dentro del contexto cultural puede ser de repente necesario reportar, o dentro de lo que usted observó de manera global en ese paciente, si es necesario reportar. ¿Okay? Por ejemplo, hay pacientes que todas las sesiones vienen con suéter, manga larga, pero no hay frío, o sea, como que en el ambiente, en el clima, como que no hay algo que explique. Si hay algo que explique, bueno, es normal, todos andamos con suéter porque hay mucho frío, es invierno. Pero si no es así,
y te observo durante la entrevista que es una persona que de repente quiere ocultar algo tras del suéter. Hay muchos adolescentes que se hacen por cortes o rasguños en los brazos. Bueno, un elemento que es importante hacer ver. Aseo personal, bueno, si es una persona que está en condiciones de higiene, si está limpio, si simplemente está limpio, te coloca aseado. Y el otro elemento siguiente, entonces vamos a repasar un poquito lo que llevamos. Pónganlo. Paciente masculino de 38 años de edad. Biotipo leptosómico. Hace contacto visual. No tengo nada relevante que decir en relación a su musculatura facial. No hace algo específico llamativo, entonces simplemente coloco hace contacto visual. Vestido acorde a su edad, género y contexto. Me parece llamativo que usa un suéter manga larga con capucha. Entonces coloco usa un suéter manga larga con capucha. Está peinado y aseado. Ok. Vamos con el siguiente. Actitud. Es bueno esa forma en que el paciente se muestra como que abierto a la conversación con el especialista o no. Si es, por ejemplo, una actitud colaboradora, es una persona que usted le va preguntando y esa persona le va respondiendo, o muchas veces sin necesidad de que usted haga muchas preguntas, sino simplemente con una pregunta general que realiza al inicio. Oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué acudes acá? Esa persona ya como que dice, se da una conversación con fluidez. Entonces eso es una actitud colaboradora, porque es una persona que realmente quiere ayuda. Cuando la persona quiere ayuda, cuenta como que dice con naturalidad lo que le está sucediendo. Vean como a partir de la actitud ya empezamos a ver esa apertura o no de la persona hacia la ayuda, o si fue alguien que la trajo, entonces puede tener una actitud oposicionista. El oposicionismo se ve, bueno, cuando hay de repente respuestas contradictorias, te responde, pero un momento te dice una cosa, en otro momento te dice otra, que da la impresión que como que no quiere dar la información completa. En algún momento te dice, ay, bueno, pero es que a mí me trajo mi mamá, qué fastidio, yo no quería venir. Entonces ahí te va como que lanzando cosas que te hacen ver que no es una persona realmente convencida de estar allí. Se ve mucho los pacientes cuando simplemente la familia los lleva a un centro hospitalario porque, bueno, no sé, se rompió cosas en la casa. Y esa persona, no, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces no, es complicado hacerle como que una exploración, una rutina de preguntas, sino que bueno, tú tendrás que hacer el examen mental en función de lo que estás observando, porque no es algo que tú puedas organizar así como lo estamos viendo, ¿no? Sino que bueno, como que no se pudo, si hay algunos elementos que no pudiste observar por el comportamiento, pues en la entrada de la emergencia de un hospital, por ejemplo, tienes que hacer reporte de lo que observaste y colocar eso que no se pudo hacer una entrevista formal con el paciente debido a su estado de oposicionismo. O bueno, hay otros grados de oposicionismo que sí, la persona se sienta, pero como les dije, van mostrando actitudes que dan cuenta o te dicen de frente simplemente no quiero responder eso, no me parece. Hay oposicionismos como que dice velados y oposicionismos frontales. O bueno, también puede ser una actitud indiferente, que esto puede variar muchísimo. O sea, puede ser indiferente desde un paciente deprimido, que no es indiferente sino porque se siente muy mal, entonces de repente no está un poco ensimismado,
está muy triste, muy decaído y sencillamente no tiene ganas de responder. O puede ser indiferente por otros motivos. Eso serían como que elementos para explorar en cuál es la apertura que tiene el paciente hacia la exploración que estamos realizando. Que es la conciencia. Aquí les hice un grafiquito que es más o menos como que la valoración que se hace de la conciencia de acuerdo a la escala de Glasgow. No es la que nosotros vamos a utilizar exactamente, porque ya lo vamos a ver, vean. En la escala de Glasgow, aquí al final, que esa escala es la que explican generalmente los neurólogos, ¿sí? Cuando los pacientes acuden a consulta o están hospitalizados. Entonces, por ejemplo, aquí los últimos niveles son el coma. Nosotros no vamos a hacer un examen mental a un paciente en coma. Entonces, aquí tenemos el coma profundo, el coma moderado, el coma leve. Entonces, por ejemplo, de acá para acá, nosotros no tendríamos nada que hacer allí, porque bueno, no podemos explorar el lenguaje, no podemos explorar nada, bueno, porque el paciente está en una condición de inconsciencia que no es posible. Y por acá, por el sopor, tenemos aquí también 3 tipos de sopor. Sería el sopor profundo, el sopor moderado y el sopor leve, que nosotros le llamamos más bien somnolencia. El paciente se encuentra somnoliento. Y bueno, el estado de conciencia, vamos del extremo de la conciencia al coma. Y eso tiene sus diferentes niveles, que los neurólogos tienen su escala para evaluarlo, que es lo que uno escucha comúnmente, ay, que le dieron un pellizco, reaccionó, no reaccionó, que si reacciona al dolor, que si abre los ojos, cierra los ojos, ese tipo de cosas que ellos tienen para explorar. No es algo que nosotros utilicemos como médicos, porque nosotros no vamos a explorar pacientes en un estado de sopor profundo ni en coma tampoco. Generalmente los pacientes que nosotros exploramos están en esta área. Ese sería el paciente está vigil, que le llamamos, no le colocamos consciente, sino vigil, o sea, está despierto, está prestando atención a lo, o somnoliente. De repente es un paciente, están hospitalizados, están durmiendo o acaban de comer, entonces es así como que están saliendo un poco al tú llamarlos y llevarlos contigo a entrevistarlos, los está sacando un poco de su estado de sueño. Y yo agregué por acá, que no está en la escala de Glasgow, pero es útil para nosotros, que es la hipervigilancia. La persona puede estar somnolienta, puede estar vigil o hipervigilante, que también tenemos pacientes que están como pendientes de todo a la vez. Está hablando contigo, pero no, y un ruidito por allá y se distrae, bueno, está vigilando todo lo que está sucediendo alrededor. Eso puede tener diferentes motivos, desde un déficit de atención hasta un paciente que está paranoico. Está observando todo en general. No necesariamente tiene que mostrarlo a través de movimientos, pero sí está atento a todos los detalles, a todos los movimientos. Con esos pacientes tenemos que ser bien precavidos y tener mucho cuidado, porque generalmente ven más cosas de las que nosotros podemos, en el sentido de que están pendientes de muchos detalles y uno no sabe cuando de repente toman una acción que nos toma desprevenidos. ¿Sí? Bueno, ya que todavía tenemos un poco de tiempo, vamos a revisar la quinta, que sería acá la orientación. ¿Okay? En relación a la orientación, que lo que buscamos con ella es captar cuál es la ubicación del paciente en relación a sí mismo y en relación al entorno en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, en relación a sí mismo le llamamos orientación autopsíquica, como su nombre lo indica, autopsíquica. Y en relación al entorno, alopsíquica, algo de afuera.
Entonces en la autopsíquica básicamente exploramos, bueno, si ese paciente sabe quién es él, con preguntas muy sencillas como cuál es tu nombre, qué edad tienes, a qué te dedicas, ¿ok? Un poco que nos habla en relación a sí mismo. Y en la aulopsíquica, bueno, el tiempo y el espacio. El espacio, ¿qué lugar es este? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en un hospital, porque puede decir, no, bueno, estamos aquí en mi casa, y no es así. Entonces ahí en ese caso estaría desorientado en espacio, por ejemplo. Y en tiempo, le solemos preguntar la fecha, qué día es hoy, qué fecha es hoy, qué día de la semana estamos, dependiendo de más o menos cómo vamos viendo ese paciente. Generalmente se hace más fácil primero para ellos preguntarles el año, en qué año estamos. Sí, pues como más, bueno, el año tiene 365 días de año, tenemos 365 días para saber que es el 2024. Sobre todo en los pacientes con demencia. ¿En qué año? Porque bueno, te ponen, bueno, estamos en 1985. Sí, seguro. ¿Y quién es el presidente? A ver un poco cómo combina eso entre el año y el presidente. Entonces de repente te da datos de esa época o te combina aquella fecha pero con datos actuales. Son cosas. Entonces uno generalmente pregunta primero el año, luego el mes y por último el día, que es como más fácil que todo se nos olvide. O sea, el día tanto en cuanto a fecha y el día en cuanto a día de la semana, un poco para ir como que desde el más fácil hasta el más difícil. Y en función de la respuesta del paciente, bueno, uno coloca, si da todas las respuestas correctas, uno coloca orientado auto y alopsíquicamente, que está orientado a todo. O orientado autopsíquicamente, dio bien las respuestas relacionadas a sí mismo, pero y desorientado alopsíquicamente. Son opciones. O sea, usted coloca orientado o desorientado en función del renglón que resultó para el paciente. O, por ejemplo, orientado alopsíquicamente, orientado en tiempo y desorientado en espacio. Entonces son como esos 3 elementos que abarcamos en función de la respuesta que ha dado el paciente. Y estas preguntas se realizan en torno a una conversación, que el paciente no sienta que usted le está haciendo un cuestionario, sino como que dice dentro del tema va surgiendo. Usted esto tiene que tenerlo aquí organizado, pero en la conversación con el paciente puedes hablar de orientación y de repente hablas de sus pensamientos, de repente sale un elemento de su afectividad, se va dando simultáneamente. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de hoy, en relación a los elementos del examen mental, revisamos la identificación. Paciente masculino de 38 años de edad, vestimenta acorde a edad, género y contexto, hace contacto visual, aseado, ¿sí? Actitud, no sé, vamos a ponerle oposicionista, en algunos casos como que no quería responder. En conciencia vigil, vigil y orientado autopsíquicamente, orientado en espacio y parcialmente orientado en tiempo. Eso es importante también. Puede ser que de repente nos dijo el año, nos dijo el mes, pero el día no supo ubicar, ¿no? 2024, mes mayo, pero no nos supo decir ni el día de la semana, ni más o menos en qué fecha estábamos, bueno, no sé, no me acuerdo. Entonces son como que orientado autopsíquicamente, orientado en espacio, pero desorientado en tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, la semana que viene seguiremos viendo otros elementos del examen mental. Les dejo un poco más corta en tiempo la clase para que puedan también tener, se supone que dentro de el horario de clases también deberían estar presentando el quiz de la unidad 1. Chao.